Bienvenidos a la parte 12 de análisis de Fourier. En este video vamos a ver lo que son los teoremas de derivación y de integración de la transformada de Fourier. Listo, entonces empecemos con el teorema de la derivación. Si nosotros tenemos que la transformada de Fourier de una función que depende del tiempo y esta existe, y a su vez existen las derivadas de la función f de t, entonces nosotros tenemos lo siguiente, que la transformada de Fourier de la derivada de la función con respecto al tiempo, ¿sí?, es igual a j por omega o la transformada de Fourier de f de t. O lo que es lo mismo decir j por omega o la transformada de Fourier ya en términos de omega. Listo. ¿Qué pasa si tenemos la segunda derivada de la función y le vamos a aplicar la transformada de Fourier? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que sería j por omega por la transformada de Fourier de la función f' de t. ¿Y qué pasa? Que esto es esto. Es decir, que j por omega queda multiplicado por j por omega por la transformada de Fourier en términos de omega. Entonces eso significa que tengo j por omega al cuadrado por la transformada de Fourier en términos de omega. ¿Y qué pasa si yo tengo la tercera derivada? Le quito una derivada, lo multiplico por j por omega y esto es igual a esto, a lo anterior. J por omega cuadrado por la transformada de Fourier en términos de omega. Entonces, ¿cómo sería? J por omega al cubo por la transformada de Fourier en términos de omega. Entonces, ¿qué pasaría si fuera la transformada enésima? Pues sería j por omega elevado a la n por la transformada de Fourier en términos de omega. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Vamos a arrancar de la transformada de Fourier por definición. Vamos a hallar la transformada de Fourier de la derivada de la función que depende del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de la derivada de la primera derivada de la función que depende del tiempo por e a la menos j omega t por dt. Entonces vamos a utilizar integración por partes. Entonces ya sabemos que u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Obviamente db va a ser f' de t, obviamente. Y pues u va a ser e a la menos j omega t. Entonces yo tengo que a u lo tengo que derivar y a db lo tengo que integrar para hacer la integración por partes. Entonces la derivada de u es la derivada del exponente multiplicado por el mismo e. Entonces sería menos j por omega e a la menos j por omega t. Y pues db lo tengo que integrar. Entonces si db es f' de t, entonces pues b va a ser f de t. Listo. Teniendo esto, ya podemos empezar a construir nuestra integral. Que la transformada de Fourier de f' de t va a ser igual a u e a la menos j omega t por b f de t. Esto está evaluado en el dominio de menos infinito hasta infinito, menos la integral de b por du. Pero miren que este menos multiplica por este menos de du, entonces me queda aquí más. ¿Listo?
Entonces, dB, que es f de t, por du, que es j omega por e a la menos j omega t por dt. Entonces, esto que está aquí es igual a 0. Todo esto se anula, este término que estoy señalando. Y me queda j omega por ¿quién? La definición de la transformada de Fourier. Entonces me queda que la transformada de Fourier de la función f' de t es igual a j omega por la transformada de Fourier por definición de la función que depende del tiempo. Entonces me queda al final j omega por la transformada de Fourier en términos de omega. Eso es todo. De hecho, ya es hora que vayan mirando esto, si están siguiendo los videos, que la transformada de Fourier se parece mucho a la transformada de Laplace. Cuando yo los invito a que vean el listado de videos de la transformada de Laplace, cuando yo tengo la derivada de una función y eso le aplico la transformada de Laplace, me queda la función en términos de s, aquí sería en términos de omega, y multiplicado por s. Es decir, por el número de derivadas de la función. Y eso es lo que determina el exponente. En este caso, pues una sola derivada es s. Si fuera la segunda derivada, pues sería s cuadrado. Y así sucesivamente. Ya es hora que vamos ya mirando eso, porque eso lo vamos a ver. La similitud entre la transformada de Fourier y la de Laplace la vamos a ver en un video. Listo. Entonces ahora sigue el teorema de integración. La transformada de Fourier de f de t existe, entonces nosotros tenemos ya que vamos a calcular la transformada de Fourier de una integral de 0 hasta t de la función que depende del tiempo por dt. Entonces tenemos que es la transformada de Fourier en términos de omega sobre j omega. Si es la segunda integral, transformada de Fourier en términos de omega sobre j omega al cuadrado. Si fuera la integral triple, transformada de Fourier sobre j omega al cubo. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Aquí uno se vale de un arreglito matemático para llegar a esto. Tenemos una función g de t. Esa función g de t es una integral de la función f de t en términos del tiempo que va desde 0 hasta t. Entonces, por lógica, si nosotros derivamos a g de t, pues me va a quedar que la derivada de g de t es f de t. Por lógica. Entonces, si nosotros aplicamos la transformada de Fourier a la g' de t, es decir, vamos a tener la transformada de Fourier de f de t, porque este es igual a este. Si aplicamos lo que vimos anteriormente, esto sería j omega o la transformada de Fourier de g de t. Es decir, le quito la prima. ¿Y g de t quién es? G de t es la integral de 0 hasta el tiempo de f de t por dt. Entonces sería la integral, la transformada de Fourier de la integral de 0 hasta t de f de t por dt por j omega. Entonces, al final tenemos que la transformada de Fourier de la integral por j omega es igual a la transformada de Fourier de f de t. Esta. Todos estos términos son iguales. Entonces, ¿qué hago aquí? Para saber la transformada de Fourier de la integral, únicamente despejo la ecuación. Cojo este j omega y lo paso a dividir. Y me queda que la transformada de Fourier de la primera integral de la función que depende del tiempo es la transformada de Fourier de f de t sobre j omega. Y eso es todo.
Listo. Entonces, ya que acabamos de ver este tema, vamos a ver cómo aplicar en el próximo video, cómo aplicar esa transformada de Fourier a una ecuación íntegro diferencial, que podría ser la que describe, por ejemplo, un circuito RLC, el transitorio de un circuito RLC. Listo, entonces nos vemos allá. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Muchas gracias.